Hola amigos, saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a imaginar que necesitamos realizar un proceso mediante el cual tres máquinas o tres motores, en este caso, tienen que funcionar de forma secuencial. Quiere decir que tendrá que funcionar el primer motor, luego el segundo y luego el tercero. Aunque pulsemos, puesto que cada uno tendrá su pulsador, aunque pulsemos el pulsador número 2, el motor 2 no va a funcionar hasta que el motor 1 no esté en funcionamiento. E igualmente el motor número 3, aunque pulsemos el pulsador 3, no funcionará hasta que no esté en funcionamiento el motor número 2. Es un montaje fácil de montar que realizamos mediante contactores y que vamos a ver a continuación. Aquí vemos el esquema de montaje, vemos la fase interruptor de paro, una línea que alimenta los tres pulsadores de marcha, uno por cada motor. Este es el contacto de realimentación de cada uno de los contactores y aquí están los tres contactores. Pero en esta línea y en esta línea tenemos un contacto del contactor anterior. Por ejemplo, si pulsamos el pulsador S3, que sería para poner en funcionamiento el motor número 2, pues no puede funcionar puesto que el contacto KM1 está abierto. Y si pulsamos el pulsador S4, que es para poner en funcionamiento el motor número 3, pues hay un contacto abierto que impedirá que el contactor se ponga en funcionamiento y por lo tanto se ponga en marcha el motor. Entonces, ¿cuál es la forma de funcionar? Pues en el momento que pulsamos S2, que es el pulsador del motor número 1, pues entrará en funcionamiento KM1, que es el contactor que pondrá en marcha al motor número 1. Se pondrá en marcha, o sea, se cerrará el contacto de realimentación para que quede en funcionamiento una vez que pulsemos el pulsador y a la vez se cerrará el contacto que está en la línea del motor número 2. En este momento ya podemos pulsar el pulsador S3, puesto que este contacto está cerrado, y entonces ya sí que puede funcionar el motor número 2. Igualmente, una vez que se ponga en marcha el contactor KM2 que alimenta el motor número 2, pues se cerrará el contacto en la línea del motor número 3. Pulsamos S4 y entonces ya se pone en funcionamiento el motor número 3. O sea que debemos de ponerlos en marcha de forma secuencial. Aquí tenemos un esquema igual que el anterior, pero al que le he añadido un relé térmico de cada motor y la lámpara de avería, y además las tres lámparas de marcha. Pero lo importante es conocer la secuenciación, y en el esquema anterior pues no lleva lo que es guardamotor ni lámparas para facilitar el montaje. Aquí vemos a continuación lo que es el esquema de fuerza,
son dos motores monofásicos y uno trifásico que lleva un condensador o capacitor. Fase neutro, el contactor al motor, igualmente aquí el contactor al motor y el contactor al motor. Aquí vemos los contactores que están alimentados de este termomagnético. O sea, estos elementos de protección no funcionan en este montaje, sino estos elementos de protección. Tenemos la línea de fuerza y la línea de maniobra. La línea de fuerza alimentamos un contactor, otro contactor y otro contactor. Y desde aquí alimentamos la línea de maniobra. Aquí tenemos la caja con los pulsadores, los tres pulsadores de marcha y el pulsador de paro, y aquí tenemos motor 1, motor 2 y motor 3. El montaje lo vamos a comenzar conectando el neutro a los tres contactores. Conectamos por aquí a 2 y a 2. Vamos a aflojar antes. Ahí. Ya tenemos conectadas previamente las salidas para cada uno de los motores. Igualmente entra en A2 y entra en A2. Y están los cables conectados. A continuación, el último puente hacia el A2 del primer contactor. Ya tenemos las conexiones a neutro de los contactores. A continuación realizamos la conexión de la fase al pulsador cerrado. Metemos el cable por aquí y realizamos la conexión
del pulsador cerrado. Botón rojo, pulsador cerrado. A continuación, desde la salida del pulsador de paro debemos realizar 6 puentes a los 3 pulsadores y a los 3 contactos de realimentación. Aquí tenemos los puentes de los pulsadores: puente 1, puente 2, puente 3, y ahora seguimos con el puente 4 hacia los contactos de realimentación, que son contactos abiertos. Entramos aquí, NO, normalmente abierto, un puente, hacia el otro contactor, NO, y el tercer puente hacia el otro contactor. NO, normal y open, normalmente abierto. Y aquí conectamos el último puente. Entonces, puente 1, puente 2, puente 3, puente 4, puente 5 y puente 6. Ya tenemos los puentes realizados. A continuación vamos a conectar el contacto abierto de realimentación de KM1 con el pulsador S2, que es el pulsador del primer motor, el pulsador número 1, y el contactor. O sea, debemos de hacer 3 conexiones: pulsador, contacto de realimentación y bobina de KM1. Empezamos el montaje por la bobina del contactor, puesto que tenemos que realizar 3 conexiones, pero el orden no importa, lógicamente. Entonces, bobina del contactor A1, vamos a ponerlo por aquí, bobina del contactor A1, contacto de realimentación K, de KM1,
y cable que va desde el contacto normalmente abierto hacia el pulsador. Ahí está, viene por aquí, entra por aquí y viene hacia el pulsador número 1, que es este que está aquí. Y ya hemos terminado la conexión de A1 NO, contacto normalmente abierto de KM1, y pulsador de marcha de KM1. A continuación vamos a realizar las conexiones S3 abierto de KM2 de realimentación y un abierto de KM1. Primero abierto de KM1. Como el abierto de KM1 ya está ocupado y necesitamos otro, pues le colocamos un auxiliar. Abierto de KM1. Ahora a un abierto de KM2, al abierto de KM2 de realimentación y al pulsador S3, o sea, abierto de KM2 abierto de KM2, ya quedó fuerte, y a continuación al pulsador S3.
el pulsador S3, que es el número 2. Aquí. Ya quedó abierto de A1, abierto de realimentación de A2 y pulsador S3. Para completar la línea del contactor KM2 nos queda conectar la salida del contacto abierto KM1 con la entrada del contactor KM2, la entrada A1. Contacto abierto auxiliar de KM1 a la borna A1 del contactor KM2. Y ya tenemos completa la línea del contactor KM2. A continuación vamos a realizar las conexiones en la línea del contactor número 3 S4, contacto abierto de KM3 de realimentación y contacto abierto de KM2. Igualmente debemos colocar un contacto auxiliar para utilizar un contacto abierto de KM2 Ahora utilizamos el contacto abierto de KM3 y vamos al pulsador S4. Contacto abierto de KM2, contacto abierto de KM3
y desde aquí al pulsador S4. El pulsador S4, que por lógica es el único que queda por conectar. Que es el número 3. Vamos a colocar aquí, ahí está, hemos conectado contacto abierto de S2, contacto abierto de S3 y pulsador S4. Y para terminar nos queda conectar el contacto abierto KM2 con la borna A1 del contactor KM3. Contacto abierto de KM2 con la bobina de KM3 en la borna A1. Y ya por fin el montaje ha quedado completo. Ya quedó el montaje completo con sus canaletas colocadas y vamos a realizar la prueba del circuito. Pulsamos el botón 3 para el motor 3, no funciona. Pulsamos el 2, tampoco funciona. No funciona. Pulsamos el 1 y arranca el motor número 1. Pulsamos el 3, no. Ahora sí podemos pulsar el 2. Ya está funcionando el motor número 2. Y ahora sí que ya nos da paso para poder alimentar el contactor número 3 y poner en marcha el motor número 3. Ahí está. Ahora mismo están funcionando los 3 motores. Paramos. Igualmente no podemos poner en funcionamiento ninguno de los dos, ni el 2 ni el 3, siempre que no haya un funcionamiento secuencial. Tenemos el 1, ahora sí puede funcionar el 2 y ahora sí puede funcionar el 3.
Espero que el vídeo os haya parecido interesante y, como siempre, gracias por vuestra atención.